Una tragedia que marcó a las poblaciones entre Azuay y Cañar, golpeando al Ecuador entero. En 1993, el deslizamiento de un cerro taponó los ríos más importantes de la zona, denominada como la Josefina. Los habitantes observaron cómo el agua represada subía cada vez más hasta llegar a la cima de las montañas. Un mes después, la furia del agua venció el dique que se había formado. Así fue como se llevó vidas, tierras, casas, animales y todo a su paso. Casi 25 años después, no se puede determinar con exactitud el número de fallecidos y el miedo parece que se ha quedado en la Josefina. Luego de las heridas, quedan cicatrices que parecen eternas. Marcas que no permiten olvidar. En esta zona que une a Cañar y Azuay, el paisaje cambió. Mutó tras una trágica noche de marzo de 1993, cuando el dolor y el miedo se quedaron en la Josefina. Taponó el río Cuenca y la desgracia empezó a crecer. Huellas imborrables de uno de los peores desastres ocurridos en Ecuador y Sudamérica. Cerca de 80 personas perdieron la vida y miles sufrieron pérdidas de todo tipo. El agua lo cubrió todo. La noche del 29 de marzo de 1993, un enorme deslave marcó la vida de miles de habitantes en los cantones Paute, Gualaceo, Cuenca y Azogues. Las primeras imágenes mostraban grandes cantidades de piedra y tierra, cubriendo la vía principal que conduce a Paute. En el sector conocido como la Josefina, lugar donde coinciden los cerros Tamuga y Tagual, se dio un gran taponamiento, exactamente donde se unen los ríos Cuenca y Jadán. Más de 50 millones de metros cúbicos de material pétreo habían caído desde la parte alta del cerro Tamuga. Es cuántas personas quedaron atrapadas bajo más de 30 millones de metros cúbicos de material pétreo. Era el inicio de 33 días de angustia para los casi 7.000 habitantes que se vieron afectados en los poblados de Azuay y Cañar. El puente de la Victoria estaba a punto de desaparecer. Comprobamos además que la casa de... El periodista Francisco Ramírez vivió de cerca la tragedia. Llegó desde Cuenca pocas horas después. Sus imágenes se convirtieron en la primera evidencia del desastre. Tomé el vehículo con la cámara, inclusive yo mismo hice cámaras y me vine inmediatamente. ¿Qué se apreciaba desde el lente de su cámara? Que dos montañas se habían unido. Esta que estamos aquí al lado del río Jadán y la otra que estamos acá del río Cuenca, que forman del Paute. Dos montañas que cuando cruzaba la gente por aquí, el turista o los habitantes, vean dos montañas laterales y se habían unido totalmente. En la memoria de Francisco se mantienen intactas las primeras impresiones de aquel día. Vidas cegadas por lo que se creía era el resultado de la fuerza de la naturaleza. Caminé casi una media hora entre el lodo y le pude encontrar a la primera persona como testigo ocular de lo que había ocurrido. ¿Qué le dijo esa persona? Esa persona me dijo me comentó de que la montaña se le había venido abajo y que algunos vecinos estaban bajo el lodo y que algunos otros lograron salvarse y que estaban en la parte de arriba, de más arriba. Y ahí me comentó el triste drama de que él lo tuvo a dos niños en el árbol, que logró sostenerse y agarrarse en un árbol. Dice, pero ya no pude más y las fuerzas se me perdió y lamentablemente tuve que soltarle dicen, como ellos dicen, al unito. Yo le quería sacar, pero yo y mi cuñado, pero fue difícil. Hice todo el esfuerzo posible. Sí, le jalé con toda la fuerza, pero yo dije, así se fracturan las piernas, pero queríamos sacar con vida.
Solo desde el aire se ven con exactitud los trabajos. El derrumbe, que en principio había sepultado a decenas de casas, provocó la formación de un muro. El taponamiento, producto del deslizamiento del cerro, formó una laguna gigante. 150 millones de metros cúbicos de agua represada. El panorama no resultaría alentador. Mientras el agua se iba acumulando, el momento en que se produzca de una u otra manera el desfogue, el problema que iba a causarles a los habitantes de acá. Y acá el problema era, si es que no se hallaba solución a romper el dique para que pase el agua, se abre un canal, el hecho es que el agua iba tomando, la cola del agua iba ya llevándose y se iba desbordando de a poco. Iba inundando terrenos y a las primeras casas, como sucedió. Blanca Cárdenas tiene 62 años. Con 9 meses de embarazo, a punto de dar a luz, fue testigo hace más de 24 años de lo peor que han visto sus ojos. Toda la gente preocupaba, de noche no dormíamos. Sí, diciendo que el agua ya a mí me llegaba. Pues, si venía, estaba quebrada ya el agua. ¿Se veía? Sí, se veía. Nosotros veíamos de aquí lo que el agua. Nos amanecíamos, veíamos brillando el agua ahí. Sí, oiga. Según los últimos datos, el espejo del agua llega ahora a los 2.342 metros. El nivel de agua aumentaba rápidamente con el paso de los días. No había forma de abrir una ruta de desfogue. Por tanto, era inminente una grave inundación de áreas pobladas. En 5 días más. Era días de sufrimiento, pues porque era feo de dejar las casas. Con tanto trabajo que hicimos, teníamos sembradíos y no nos permitieron a bajar para nada. Todo se perdió. Todo se fue. Hasta el estadio llegó el agua. Y el 1 de mayo de 1993, 33 días después, sorpresivamente, el agua desfogó. Otras han sido arrasadas por el agua. Y lo más preocupante es que las aguas siguen avanzando y la tragedia se vuelve realmente impredecible. Para entonces, la alerta roja había sido suspendida. La situación es preocupante. Estamos colaborando con la policía y el tiempo es oro en este momento, señor. Es desesperante por cuanto se ha ido gran parte del dique. Como podemos ver, el agua se encuentra prácticamente en la mitad de la ciudad. Vamos, muévase, señor, muévase, por Dios, tenemos apenas 15 minutos. Rapidito, tanto militares como policías evacuaban a las personas que a último momento querían retirar sus pertenencias. Nosotros ese día veníamos tranquilos. Estaban en alerta azul. Estábamos en alerta azul. Cuando el helicóptero, no sabíamos qué nos decía el helicóptero, no escuchábamos. Por cuestiones de sentido común, digo, algo nos está diciendo, algo está pasando. Y entonces fue cuando el chofer logró girar el carro y ya vimos que la corriente se venía. La desesperación del camarógrafo nos ponía más, porque decía, dale al chofer, porque el agua se nos veía. Logramos ubicarnos en otro sector, vimos que el agua no iba a llegar, por más fuerte que sea la corriente, paramos el carro y tuvimos la valentía, entre comillas, algunos considerarán no tanto valentía, para tener todas las tomas, cómo se iban las casas, cómo se caían los árboles, cómo se caían las carreteras. Miles de personas vieron sus casas desaparecer por la fuerza del agua. En los 33 días que duraron los intentos para desfogar el agua, 70 personas murieron y 6.400 resultaron afectadas. 700 casas fueron devastadas y las pérdidas para el Ecuador superaron los 25.000 millones de sucres. 725 hectáreas de terrenos engullidos. Lo que se observaba era un espectáculo apocalíptico nunca visto, furia de la naturaleza. La corriente llegó al cantón Pauti a las 8 horas y 30 minutos. El embate fue duro y tremendo. En pocos segundos, el agua inundó barrios enteros, ciudadelas, centros agrícolas y educativos. La devastación fue total.
Rosa Dávila recuerda que el agua cubrió toda su casa. ¿Y el agua aquí en su casa hasta dónde llegaba? Pasó. ¿Pasó de donde está sentada más arriba? Casi estaba a nivel de esa casa que está ahí encima. Los peores momentos de su vida retornan rápidamente a su cabeza cuando le pregunto qué estaba haciendo aquella noche. Parece que ha sido terremoto, porque es una barbaridad que había bajado. Nosotros nos fuimos a ver. Vea, lo que es cierto el caso que se perdió todo. Se represó una cosa tremenda. Y de ahí llegó hasta el Chauyabamba. Allá al frente se perdió haciendas grandes. Para los habitantes de la zona de La Josefina, el miedo es recurrente cada invierno. Esto es una bomba de tiempo, como se ha dicho. Nosotros aquí vivimos bien peligrosos. Recién con lo que se abrió aquí el Tahual, es otra cosa que nos da miedo, que el rato menos pensado se vaya esto. El Tahual es otro cerro. Este es el cerro de acá, de aquí, de Gualasteo. Es otro cerro que se abrió recién. Y todos coinciden. Tenemos miedo ahora también de que venga otra vez el deslave. Tanto que llovió, ni siquiera nomás. Como 2 meses llovió, pues aquí también. Entonces nos hace mucho miedo que venga otro deslave. ¿Hay deslaves constantes? Sí, cada que llueve, cada que llueve. ¿Les hace sentir miedo eso? Nosotros sí, porque dice que el Tahual está a una abertura de 1 metro, dice. ¿Quién les ha dicho eso? Ahora últimamente no había pasos porque había muchos derrumbos y los técnicos han dicho que está peligro porque está bajado a abertura de 1 metro. Bueno, debo decirle que realmente fue muy duro y muy difícil. Cambió la vida de la población en el Cantón Paute. Niños, jóvenes, hombres, mujeres, tener que dejar sus viviendas, tener que dejar sus pertenencias y trasladarse a albergues temporales, a carpas, realmente fue un hecho traumático que todavía no desaparece de la mente y del corazón de los pauteños. Y haciéndonos eco de la historia, queremos que no se repita. El comunicador Francisco Ramírez es cuencano. Por la cercanía sigue recorriendo la zona luego de 24 años. Sus imágenes no solo fueron las primeras en dimensionar la tragedia, también se convierten en uno de los registros más importantes de lo que pasó en La Josefina. Ramírez compara el temor actual con lo que pasaba por aquellos días. Durante su labor periodística afirma que años antes se advirtió sobre lo que podía suceder. ¿Con cuántos años de anticipación se hablaba de esto? Hablo, creo que 3 o 2 o 3, o era permanente. Yo recuerdo que el sector del descanso nos denunciaban que se está talando decían la base de la montaña y que algún día va a pasar. Mano del hombre. Mano del hombre, decían años. Pero después, pues, otros técnicos decían que es producto de la naturaleza, seguramente que hay corrientes de agua, presencia de agua en la parte de arriba, cosa que no se ha descartado inclusive hasta ahora ese elemento. Pasado el desastre, los años siguientes se siguió explotando de forma indiscriminada los cerros en la cuenca del río Paute. 24 años después, ya es La Josefina una zona segura. Se lo contamos al volver. Al volver, ¿qué hemos hecho en el Ecuador para evitar que pueda repetirse un desastre como el de La Josefina? Se lo contamos cuando regresemos. Esto es Ecuavisa y su visión 360, periodismo independiente. Tenemos un decreto ejecutivo que ya pone limitaciones a la extracción de materiales pétreos áridos en el Cantón Paute. El objetivo va a ser prevalecer la seguridad de toda la gente que vive en el sector y de los que frecuentan la vía.
Ahora incluso estamos interviniendo en el Tahual justamente para poder garantizar la seguridad, pero con la naturaleza nunca se sabe.